¿Has pensado alguna vez al ver una fotografía antigua tuya en la persona que eras entonces? Una persona quizás más inocente, tal vez más ingenua, o incluso, en algunos aspectos, más feliz en su desconocimiento. Ahora imagina que esa fotografía la ve él. No un desconocido, sino alguien que formó parte de esa época, alguien que te conoció en ese estado, en esa versión de ti que ya no existe. ¿Qué siente él al ver ese cambio? No es solo un cambio físico, un nuevo corte de pelo o una actualización de vestuario. Es un cambio profundo, una metamorfosis interna que se refleja en la mirada, en la postura, en la energía que emana de la imagen. En el fondo de su mente, la imagen de esa fotografía actúa como un espejo roto. Refleja no solo tu pasado, sino también su propio pasado. Los recuerdos compartidos, las risas, las lágrimas, las esperanzas y los sueños que se tejieron juntos en aquel entonces. Todo eso vuelve a la superficie, confrontándolo con la realidad del presente. Y esa realidad es que el tiempo ha pasado, las personas cambian y las relaciones a veces se desvanecen. Quizás sienta nostalgia, una punzada de melancolía por lo que fue y ya no puede ser. La juventud perdida, las oportunidades que no se tomaron, las palabras que no se dijeron. O quizás sienta alivio, una sensación de haber escapado de una etapa que ya no encajaba con su crecimiento personal. La vida te lleva por caminos inesperados, y a veces alejarse del pasado es necesario para construir un futuro más auténtico. Pero más allá de la nostalgia o el alivio, lo que realmente le impacta es la confirmación visual de que tú has evolucionado. Has crecido, has aprendido, has superado obstáculos y te has convertido en una persona diferente. Y esa diferencia le recuerda, inevitablemente, su propia falta de evolución, o al menos la percepción que él tiene de su propia evolución. Tal vez siente que se ha quedado estancado, aferrado a viejas ideas y patrones de comportamiento, mientras tú has seguido adelante, rompió moldes y reinventándote a ti misma. Ese cambio que él percibe en la fotografía puede generar una serie de emociones complejas. Podría sentir admiración, respeto por tu valentía y tu capacidad de transformación. Podría sentir envidia, un deseo oculto de tener la misma determinación para cambiar su propia vida. O podría sentir rechazo, una resistencia a aceptar que tú has superado la versión de ti misma que él conocía y amaba. Quizás inconscientemente prefirió la familiaridad del pasado a la incertidumbre del presente. Desde una perspectiva junguiana, esta reacción se puede entender a través del concepto del ánima o animus. En la psicología de Jung, el ánima representa el aspecto femenino en el hombre, mientras que el animus representa el aspecto masculino en la mujer. Cuando él ve esa fotografía tuya, está proyectando su propia ánima, su ideal de feminidad, en la imagen. Y si esa imagen ha cambiado drásticamente, si ya no coincide con su ideal, puede experimentar una crisis interna, una confrontación con su propia sombra, con los aspectos de sí mismo que rechaza o desconoce. Él se pregunta, quizás sin siquiera darse cuenta, qué significó él en tu vida. Si ese cambio que observa es, en parte, una reacción a él, a la relación que tuvieron, a las experiencias que compartieron. Se pregunta si fue un catalizador para tu transformación, o si simplemente fue un espectador en tu camino hacia la autorrealización. Y esa incertidumbre, esa falta de control sobre tu historia, puede generar ansiedad y frustración. La clave para comprender sus sentimientos reside en la aceptación. Aceptar que las personas cambian, que las relaciones evolucionan o terminan, y que el pasado es solo un punto de referencia,
no un destino inamovible. Aceptar que tú tienes derecho a reinventarte a ti misma, a buscar tu propia felicidad y a construir una vida que te llene de significado. Y aceptar que Él también tiene el poder de cambiar, de crecer y de crear su propio camino, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado. La fotografía, en esencia, se convierte en un espejo que refleja no solo tu imagen transformada, sino también sus propias inseguridades, sus miedos y sus aspiraciones. Al verla, se enfrenta a la pregunta fundamental de si está viviendo la vida que realmente desea, o si se ha conformado con una existencia mediocre, atrapada en la rutina y la complacencia. Profundizando en la psicología del asunto, podemos hablar de la sombra. Carl Jung describió la sombra como la parte oscura de nuestra psique, los aspectos de nosotros mismos que rechazamos, negamos o reprimimos. Cuando él ve esa fotografía tuya y nota el cambio, puede que inconscientemente se enfrente a su propia sombra. Tal vez vea en ti cualidades que él admira, pero que no se permite a sí mismo desarrollar. Tal vez vea valentía, autenticidad o una libertad que él anhela, pero teme alcanzar. La sombra, lejos de ser algo puramente negativo, es una fuente de energía y potencial creativo. Al integrar la sombra, al aceptar y abrazar esos aspectos oscuros de nosotros mismos, podemos acceder a una mayor plenitud y autenticidad. Pero este proceso requiere valentía y autoconocimiento, y no todos están dispuestos a emplearlo. Quizás, al ver la fotografía, él se siente culpable. Culpable por no haberte valorado lo suficiente en el pasado, culpable por no haberte apoyado en tus sueños, culpable por haberte hecho daño de alguna manera. La culpa es una emoción paralizante que puede impedirnos avanzar y construir relaciones saludables. Si no se aborda de manera constructiva, puede generar resentimiento, amargura y una sensación general de infelicidad. Pero, ¿qué significa realmente ese cambio que él percibe? ¿Es simplemente un cambio superficial, una transformación estética, o es algo más profundo, una reestructuración de tu identidad? Desde una perspectiva estoica, la clave reside en la percepción. Lo que él ve no es necesariamente la realidad objetiva, sino una interpretación subjetiva filtrada por sus propias experiencias, sus creencias y sus expectativas. Los estoicos creían que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de esos eventos. Si él percibe tu cambio como una amenaza, como una señal de que has superado su alcance, sufrirá. Pero si lo percibe como una inspiración, como una prueba de que el crecimiento y la transformación son posibles, se sentirá motivado a mejorar su propia vida. La fotografía se convierte, entonces, en una prueba de Rorschach, una proyección de su propio mundo interior. Lo que ve en la imagen dice mucho más sobre él que sobre ti. Revela sus inseguridades, sus deseos, sus miedos y sus aspiraciones. Y al comprender esta dinámica, puedes liberarte de la necesidad de controlar su reacción y concentrarte en tu propio crecimiento y bienestar. No puedes controlar cómo se siente él al ver tu fotografía, pero sí puedes controlar cómo reaccionas tú a su reacción. Puedes elegir ignorar sus comentarios negativos, puedes elegir no tomarte sus críticas personalmente, y puedes elegir rodearte de personas que te apoyen y te celebren por ser quien eres. El camino hacia la autoaceptación y la autenticidad no es fácil. Requiere valentía, honestidad y una disposición a confrontar nuestros propios demonios. Pero la recompensa es una vida más plena, significativa y llena de alegría.
Consideremos ahora el factor del arrepentimiento. Si él ve esa fotografía y siente un profundo arrepentimiento, no solo por lo que pudo haber sido y no fue contigo, sino también por las decisiones que ha tomado en su propia vida. Su reacción será diferente a la de alguien que se siente satisfecho con su trayectoria. El arrepentimiento puede manifestarse como nostalgia exacerbada, como una idealización del pasado, o como un intento desesperado de reconectar contigo, buscando revivir una época que ya no existe. Desde la perspectiva de la psicología conductual, este comportamiento se puede entender como un intento de reforzar un patrón de comportamiento pasado que le proporcionaba placer o seguridad. Al ver la fotografía, su cerebro libera dopamina, el neurotransmisor asociado con la recompensa y el placer. Esto le impulsa a buscar la repetición de esa experiencia, a intentar recuperar la conexión que sintió contigo en el pasado. Pero la realidad es que el pasado no se puede revivir. Las personas cambian, las circunstancias cambian y las relaciones evolucionan. Intentar forzar una reconexión puede ser perjudicial tanto para ti como para él. Es importante reconocer y aceptar que algunas relaciones están destinadas a durar solo una temporada y que aferrarse al pasado solo impide avanzar hacia un futuro más prometedor. ¿Por qué le afecta tanto el verte diferente? Parte de la respuesta reside en la necesidad humana de control y predictibilidad. Cuando él te conoció, creó una imagen mental de ti, una representación de tu personalidad, tus gustos, tus valores y tus expectativas. Esa imagen se convirtió en un punto de referencia, una base para predecir tu comportamiento y para interactuar contigo de manera efectiva. Pero cuando ve la fotografía y nota el cambio, esa imagen se desmorona. Ya no puede predecir tu comportamiento, ya no sabe qué esperar de ti, y esto genera incertidumbre y ansiedad. La incertidumbre es una de las mayores fuentes de estrés para los seres humanos. Nos gusta saber qué va a pasar, nos gusta tener el control de nuestras vidas, y cuando esto se ve amenazado, reaccionamos con miedo y resistencia. La clave para superar esta resistencia reside en la aceptación de la impermanencia. Todo cambia constantemente, nada permanece igual. Las personas, las relaciones, las circunstancias, todo está en flujo continuo. Aceptar esta realidad nos libera de la necesidad de controlar lo incontrolable y nos permite adaptarnos a los cambios con mayor facilidad. Además, es importante considerar el factor de la autoestima. Si él tiene una baja autoestima, es más probable que interprete tu cambio como una amenaza a su propio valor. Podría pensar que ya no eres compatible con él, que lo has superado, o que ya no le encuentras atractivo. Estas inseguridades pueden manifestarse como celos, como críticas, o como un intento de sabotear tu éxito. La autoestima se construye desde adentro hacia afuera. No depende de la validación externa, sino de la aceptación y el amor propio. Si él no se valora a sí mismo, es difícil que pueda valorar a los demás. Y si no se ama a sí mismo, es difícil que pueda amar a otra persona de manera sana y constructiva. Ahora exploremos la dinámica del poder en esta situación. ¿Cómo influye la percepción del poder en sus sentimientos al ver tu fotografía y notar tu cambio? El poder, en este contexto, no se refiere necesariamente al poder económico o social, sino al poder psicológico, a la sensación de control y autonomía sobre la propia vida. Si él se siente impotente, si siente que no tiene control sobre su propia vida, es probable que reaccione de manera negativa al verte transformada y empoderada.
Tu cambio puede ser percibido como una amenaza a su propia sensación de control, como una prueba de que él no tiene el poder de influir en ti o de mantenerte a su lado. Esta dinámica de poder puede manifestarse de diferentes maneras. Podría intentar minimizar tu éxito, criticar tus decisiones o incluso sabotear tus esfuerzos. Podría intentar manipularte emocionalmente, haciéndote sentir culpable o insegura de ti misma. O podría simplemente distanciarse de ti, sintió que ya no pertenece a tu mundo. Desde una perspectiva junguiana, esta lucha de poder se puede entender como una manifestación del arquetipo de la sombra. La sombra representa los aspectos de nosotros mismos que rechazamos o reprimimos, y a menudo se proyecta en los demás. Si él se siente impotente, es probable que proyecte su propia sombra en ti, viéndote como una figura poderosa y amenazante. La clave para superar esta dinámica de poder es reconocerla y desafiarla. No permitas que él te defina o te controle. Afirma tu propio poder y autonomía y establece límites claros en la relación. Si él no puede respetar tus límites, es mejor alejarte y proteger tu propia salud mental y emocional. Considera también el factor del miedo. ¿Qué teme él al ver tu fotografía y notar tu cambio? El miedo puede ser un poderoso motivador del comportamiento humano. A menudo actuamos por miedo, ya sea miedo al fracaso, miedo al rechazo o miedo a la soledad. En este caso, él podría temer que tu cambio signifique que ya no eres compatible con él, que ya no le encuentras atractivo o que ya no le necesitas en tu vida. Podría temer que tu éxito le haga sentir inferior o que tu felicidad le recuerde su propia infelicidad. O podría simplemente temer lo desconocido, la incertidumbre de no saber qué esperar de ti en el futuro. El miedo puede generar una serie de reacciones defensivas. Podría intentar controlarte, criticarte o manipularte para mantenerte a su lado. Podría intentar sabotear tu éxito, haciéndote sentir culpable o insegura de ti misma. O podría simplemente distanciarse de ti, evitando cualquier contacto que le recuerde su propio miedo. La clave para superar el miedo es enfrentarlo. Reconoce tus miedos, identifica sus raíces y desafía tus creencias limitantes. No permitas que el miedo te controle o te impida alcanzar tus metas. En lugar de huir del miedo, abrázalo como una oportunidad para crecer y fortalecerte. Analicemos ahora el papel de las expectativas sociales en cómo él percibe tu cambio. Las expectativas sociales son las normas y creencias que la sociedad nos impone sobre cómo debemos comportarnos, cómo debemos lucir y cómo debemos vivir nuestras vidas. Estas expectativas pueden ser muy poderosas y pueden influir en nuestras decisiones y en nuestras relaciones de manera inconsciente. Si él se adhiere a expectativas sociales tradicionales sobre el rol de la mujer, por ejemplo, podría sentirse incómodo o amenazado al verte transformada y empoderada. Podría pensar que estás desafiando las normas sociales, que estás siendo demasiado independiente, demasiado ambiciosa o demasiado segura de ti misma. Estas expectativas sociales pueden manifestarse de diferentes maneras. Podría criticar tu apariencia, tu estilo de vida o tus decisiones profesionales. Podría intentar controlarte, diciéndote cómo debes vestirte, cómo debes comportarte o qué debes hacer con tu vida. O podría simplemente juzgarte en silencio. Sintió que no estás cumpliendo con las expectativas que él tiene de ti. Desde una perspectiva estoica, es importante cuestionar estas expectativas sociales y determinar si realmente se alinean con tus propios valores y principios. No permitas que la sociedad te dicte cómo debes vivir tu vida.
Vive de acuerdo con tu propia verdad y sé fiel a ti misma, independientemente de lo que piensen los demás. Consideremos también el impacto de los recuerdos en cómo él percibe tu cambio. Los recuerdos son poderosos desencadenantes emocionales. Pueden transportarnos de vuelta al pasado y hacernos revivir experiencias y emociones intensas. Al ver tu fotografía, es probable que él recuerde momentos específicos que compartió contigo, momentos que definieron su relación y que influyeron en su percepción de ti. Si esos recuerdos son positivos, podría sentir nostalgia, alegría o incluso amor. Podría recordar tu sonrisa, tu sentido del humor o tu apoyo incondicional. Pero si los recuerdos son negativos, podría sentir tristeza, arrepentimiento o incluso resentimiento. Podría recordar tus discusiones, tus decepciones o tus errores del pasado. La forma en que él interpreta tu cambio estará influenciada por la naturaleza de estos recuerdos. Si tiene una visión idealizada del pasado, podría sentirse decepcionado al verte transformada. Podría pensar que has perdido algo de tu encanto original o que te has convertido en alguien que ya no reconoce. Pero si tiene una visión realista del pasado, podría sentirse inspirado por tu crecimiento y tu evolución. Podría admirar tu valentía, tu resiliencia y tu capacidad de superar los desafíos. La clave para lidiar con el impacto de los recuerdos es aceptarlos como parte de tu historia, pero no permitir que te definan. No te aferres al pasado, ni te obsesiones con los errores que has cometido. Aprende de tus experiencias, perdona a los demás y a ti misma, y enfócate en construir un futuro mejor. Ahora profundicemos en la idea de la autenticidad. ¿Cómo influye la autenticidad en la forma en que él reacciona al ver tu fotografía y notar que has cambiado? La autenticidad se refiere a la capacidad de ser uno mismo, de vivir de acuerdo con tus propios valores y principios, y de expresar tus verdaderas emociones y pensamientos. Si él percibe que tu cambio es auténtico, que estás siendo fiel a ti misma y que estás viviendo una vida que te llena de significado, es más probable que reaccione de manera positiva. Podría sentir admiración, respeto o incluso inspiración. Podría reconocer que estás siendo valiente al seguir tu propio camino y que estás siendo un ejemplo para los demás. Pero si él percibe que tu cambio es superficial, que estás tratando de ser alguien que no eres, o que estás buscando la validación externa, es más probable que reaccione de manera negativa. Podría sentir desconfianza, decepción o incluso desprecio. Podría pensar que estás siendo falsa, que estás tratando de impresionar a los demás o que estás perdiendo tu identidad. La autenticidad es un viaje continuo. Requiere autoconocimiento, honestidad y valentía. Requiere estar dispuesto a confrontar tus propias sombras, a aceptar tus imperfecciones y a vivir de acuerdo con tu propia verdad, independientemente de lo que piensen los demás. Consideremos también el factor del tiempo. ¿Cómo influye el tiempo transcurrido desde que te conoció en cómo él percibe tu cambio? El tiempo puede cambiar nuestra perspectiva sobre las cosas. A medida que envejecemos, adquirimos nuevas experiencias, aprendemos nuevas lecciones y cambiamos nuestras prioridades. Si ha pasado mucho tiempo desde que te conoció, es posible que haya cambiado su percepción de ti. Podría verte como una persona diferente, como alguien que ya no tiene nada en común con él. Podría pensar que has cambiado demasiado, que has perdido el contacto con tus raíces, o que has olvidado los valores que compartían en el pasado. Pero si ha pasado poco tiempo desde que te conoció, es posible que le resulte más difícil aceptar tu cambio.
Podría aferrarse a la imagen que tiene de ti y resistirse a la idea de que te has convertido en alguien diferente. Podría intentar aferrarse al pasado, tratando de revivir una relación que ya no existe. El tiempo es un maestro implacable. Nos enseña la impermanencia de todas las cosas, la importancia de vivir el presente y la necesidad de adaptarnos a los cambios. No podemos controlar el paso del tiempo, pero podemos controlar cómo reaccionamos a él. Podemos elegir aprender del pasado, vivir el presente con gratitud y mirar hacia el futuro con esperanza. La clave para una vida plena reside en la automaestría y la paz interior. Tu cambio es tu historia, no la suya.